El último tema de la primera unidad es el diagrama de dispersión. Esta gráfica tiene una peculiaridad respecto a las otras dos, y es que se enfoca en la comparación del comportamiento que existe entre dos variables aleatorias, principalmente variables aleatorias de tipo continuo. El primer ejemplo es el 1.10 para esta aplicación. El texto del problema dice que se tienen 8 réplicas de un experimento donde se estuvo midiendo la velocidad de agitación y el rendimiento obtenido en un proceso químico. Con esta información es necesario que se construya un diagrama de dispersión y que se pueda analizar el comportamiento de estos datos. La información de la tabla tiene 3 columnas. La primera es para el número de réplica experimental, la segunda es para la velocidad de agitación y la tercera es para el rendimiento del proceso químico. Los datos son la construcción del diagrama de forma manual es lenta comparada con la velocidad que se puede obtener al construir este gráfico aquí en Excel. Simplemente bastará con seleccionar las columnas de datos que están conformando el gráfico, ir a la pestaña Insertar, elegir entre los diagramas de dispersión al primero. El resultado está directamente en la pantalla. En el eje horizontal tenemos a la velocidad, que está dada en revoluciones por minuto, y en el eje vertical el rendimiento. Lo que podemos hacer aquí es una edición, vamos a agregar elementos y que serán los títulos de los ejes. Vamos a colocar el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal cambiamos el nombre del gráfico y le ponemos velocidad en revoluciones por minuto. Y en el eje vertical le vamos a escribir rendimiento en porcentaje. Adicionalmente hay que agregar la línea de tendencia y la ecuación de regresión. Eso está acá donde dice línea de tendencia y vienen 5 opciones disponibles. Damos clic en tendencia lineal. Dando doble clic a la línea punteada, nos sale la opción de agregar el valor tanto de la ecuación de regresión como el valor de R. Para este caso es importante simplemente considerar cuál es el valor de R cuadrado. Nos da como resultado 0.9151. Tal como se explica en el libro, con esta muestra se está observando que si la velocidad de agitación en revoluciones por minuto para este proceso incrementa, también se estará incrementando el rendimiento. En cambio, si la velocidad es ligeramente más baja, por ahí de 64, 66 revoluciones por minuto, seguramente el porcentaje de rendimiento también será algo más bajo de 90%. Podemos avanzar a la solución de los ejercicios de practicando lo aprendido. El primero es el ejercicio 1.28. En este se trabaja con un departamento de recursos humanos donde están considerando que la distancia de la casa de los trabajadores hacia el trabajo tiene que ver con la cantidad de ausencias que tienen estas personas en 6 meses de trabajo. Se nos pide realizar el diagrama de dispersión y obtener una conclusión. La primera variable aleatoria es la distancia que hay entre la vivienda del trabajador y el lugar de trabajo, y la segunda variable se asume que la distancia tiene inferencia en la ausencia de los trabajadores. La distancia en kilómetros para el primer trabajador es 16.2 y esta persona tuvo 5 ausencias en el semestre. La segunda persona vive a 5.3 kilómetros del trabajo y tuvo 6 faltas. La otra 14.1 y faltó 2 veces. La cuarta persona 14.4 y faltó 9 veces. 15.9 y tuvo una persona 5 faltas. Y la última 4.2 con 2 inasistencias. Son 6 las personas que se están tomando como parte de la muestra. Para ello repetimos la instrucción: seleccionar, pestaña insertar, gráfico de dispersión.
Se ha colocado ya el gráfico en pantalla, lo que hay que hacer es adecuarlo como lo hicimos en el caso anterior. Agregamos los títulos para el eje horizontal y vertical. El título del eje horizontal es distancia en kilómetros. Representa la distancia que hay entre el hogar del trabajador y el lugar de trabajo. Y en el eje vertical se tienen la ausencia o ausencias semestrales al trabajo. Lo siguiente será ir a insertar la línea de tendencia. Vamos a ver qué tal aparece. Ahí está la línea punteada. Damos doble clic y colocamos el valor R cuadrado en el gráfico. Nos damos cuenta que el resultado es 0.0751. El problema nos pide que hagamos una conclusión. Lo que le podemos decir a los encargados del Departamento de Recursos Humanos es que con la muestra que se recopiló no se observa una relación fuerte entre la distancia que hay de la vivienda del trabajador al trabajo con el número de ausencias que han tenido en el semestre. Es decir, no se observa que mientras más lejos, más falte, o que mientras más cerca, menos falte. Que podemos pensar que esa es la idea o la inquietud al inicio de este estudio. A consecuencia de lo anterior, es que sin importar qué tan lejos o qué tan cerca viva la persona del trabajo, no se puede explicar con ello el número de faltas que va a tener en el semestre. Pasando al problema 1.29, se tiene un proceso de empaque donde se sospecha que la velocidad en metros por segundo que tiene la línea afecta a la cantidad de empaques que van mal sellados. El supervisor recopila 8 datos de la velocidad de la línea y 8 datos del número de empaques mal sellados. Los resultados son: teniendo estas parejas de datos, se seleccionan ambas columnas. De nueva cuenta hay que ir a la pestaña Insertar, seleccionamos gráficos de dispersión y colocamos el primero. Se construye el gráfico y ahora procedemos a hacer su edición. Agregar elementos de gráfico y colocamos los dos títulos. En el eje horizontal el gráfico tendrá como nombre velocidad en metros sobre segundo, que es la velocidad de la línea. Y en el eje vertical vamos a poner el número de bolsas mal selladas. Para agregarle más información al gráfico es necesario que coloquemos la línea de tendencia. Vamos a seleccionar lineal y dando doble clic a dicha línea de tendencia podremos marcar el valor de R cuadrado en el gráfico. Otra vez nos estamos dando cuenta que el valor de R es casi del 0, es muy pequeñito, 0.0156, con lo que podríamos decir que no se observa una relación importante entre la velocidad que tiene la banda transportadora con respecto al número de empaques rotos o mal sellados que está dejando la producción. El último problema es el 1.30 y solamente nos pide que analicemos cómo se está comportando el diagrama de dispersión construido a partir de los datos de un proceso de recubrimiento. El problema dice que se está manipulando la cantidad de aditivo que se utiliza para realizar el recubrimiento y se está midiendo el tiempo de secado en minutos. El diagrama incluye dos tipos de pinturas que están siendo empleadas para el uso de este aditivo. Resulta ser que en un color más oscuro aparece un tipo de pintura y en el color que es un poco más gris aparece el otro tipo de pintura. ¿Cuál de los dos tipos de pintura nos conviene más? Para empezar podemos considerar que X es la cantidad de aditivo y Y sería el tiempo en minutos, el tiempo de secado en minutos. Si pensamos que esta es el tipo de pintura 1, esta línea representa el tipo de pintura A, la relación es no lineal. En cambio, si tenemos acá el otro tipo de pintura,
La relación que estamos observando es una relación lineal. Esa sí es una relación lineal. ¿De qué tipo? Como vienen en caída, es una relación lineal negativa. Ahora es importante que consideremos cuál es el objetivo del estudio. La cantidad de aditivo que se está utilizando es manipulable, es decir, los encargados del proceso podrán tomar la decisión de colocar menos o más cantidad de aditivo en la pintura. Pero el resultado esperado definitivamente tiene que ver con la variable aleatoria y o variable independiente. Si están haciendo el recubrimiento de un objeto, seguramente lo que esperarán es que en menos tiempo esté listo para poder ser utilizado o para enviarse al siguiente proceso. Por tanto, podemos asumir que el objetivo está en disminuir el tiempo de secado, lo que implica que mientras más altos estén los valores en el gráfico, menos útiles serán para fines del estudio. ¿En qué punto se logra tener los menores valores o las observaciones más bajas se alcanzan a encontrar en estos valores? Principalmente esos son los dos más bajos que hay en todo el gráfico. Esos podrían llevarnos a la conclusión. Es decir, lo ideal tendría que ser colocar entre 8 y 10 unidades de aditivo empleando a la pintura B. Nosotros hemos decidido que esa línea de tendencia sea la de la pintura B. En cambio, lo que denotamos como pintura A tiende a ser menos rápido el secado cuando se coloca más cantidad de aditivo. Entonces, de esta forma no nos sirve porque se incrementa otra vez el tiempo de secado. Si solamente tuviéramos pintura D, estaría siendo correcto que se colocara esta cantidad de aditivo que está relacionada a 6 unidades. Pero de manera general, lo mejor de todo lo que se puede hacer es colocar entre 8 o 10 unidades de aditivo con la pintura B. Si no se tiene pintura B, pues ni modo, habrá que recurrir a la pintura A, pero en ese caso, lo mejor, según nuestra muestra, podría ser colocar 6 unidades de aditivo para obtener el menor tiempo de secado. Es claro que el análisis de un gráfico de dispersión no nos ayudará a llevar a toda la población este resultado y ponerlo en práctica. Para ello habría que complementar este estudio con un análisis de regresión lineal aplicando pruebas de hipótesis y haciendo cálculos para la predicción.